Estimada comunidad jurídica, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión de aprendizaje programada el día de hoy. Bien, para poder dar inicio a esta gran ponencia, vamos a iniciar con una frase donde la celeridad procesal no es un fin en sí mismo, sino el compromiso de una justicia que llega a tiempo, porque en el proceso inmediato la evidencia clara no debe ser excusa para el atropello, sino para la ruta más corta hacia una sentencia justa y favorable y debidamente realizada. Tengan muy buenas noches, es un honor darles la bienvenida a esta sesión académica gracias a la alianza estratégica que tenemos con Winnerlex y Lex Justa en este valioso diplomado especializado que nos respalda el ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Hacemos posible estos eventos académicos a nivel nacional. De igual forma, el día de hoy vamos a abordar un tema determinante para la eficacia de la justicia penal. El proceso inmediato en este mecanismo está diseñado para realizar la celeridad y el ahorro de recursos procesales que exige un análisis riguroso sobre su aplicación y sus límites frente a las garantías constitucionales. Para desarrollar esta ponencia tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Harold Torres Malta. Vamos a darle la bienvenida y a dar la trayectoria profesional de nuestro ponente. El doctor Harold Torres Malta es abogado titulado de la Universidad Señor de Zipán y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Actualmente profundiza su especialización cursando la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal en su misma casa de estudios. Su formación académica es amplia y diversa, lo cual cuenta con diplomados especializados en Derecho Procesal Penal y Administrativo, así como Gestión Pública. También argumentación y redacción jurídica. Asimismo, posee capacidad sensible y necesaria en temas de violencia familiar, género y delitos sexuales. También en el ámbito práctico destaca su experiencia jurisdiccional en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, lo que le otorga su perspectiva interna técnica sobre el manejo de las causas penales. También toda su sólida formación y experiencia previa a la magistratura que le permiten ofrecer hoy una visión técnica y estratégica sobre los procesos inmediatos, herramienta fundamental para la celeridad en el sistema de justicia, justo el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dejar la sala con el doctor para que pueda dar inicio a la ponencia que organiza UNASLEX y Lex Justa y el Colegio de Abogados de Sullana. Estimado doctor, la sala es suya, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Todo, buenas noches. Agradecerle por la oportunidad de convocarnos para esta ponencia, de estar reunidos y aprender un poco más de nuestra carrera profesional, ¿no? Gracias a Lex Justa y a Winnerlex por la oportunidad. Buenas noches, queridos colegas y futuros especialistas. Antes de sumergirnos en el mundo del proceso inmediato y el protocolo interinstitucional, quiero empezar con algo que nos saque del piloto automático, porque al final el derecho no son hechos como tal, sino son personas. Por eso quiero, un minuto para compartir pantalla, por favor. Sí, doctor, adelante. La sala está a su disposición y las herramientas digitales de igual forma. Muchas gracias. Está activado, ¿verdad? Sí, doctor, así es. Okay, un minuto para compartir pantalla. ¿Logran ver, estimados colegas? Sí se observa en la pantalla, doctor.
A ver, ¿me confirman los asistentes? ¿Sí? Bueno. Sí, doctor, sí, adelante. Ya. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta, como hacer una dinámica, que tengan el interés como tal de este tema que se ha escuchado últimamente con respecto a la flagrancia delictiva, los delitos flagrantes, todo proceso inmediato, a unidad de flagrancia. Bueno, entonces, les pongo un caso. Un policía fuera de servicio entra a una bodega a comprar una gaseosa, una bebida. En ese instante ve que un sujeto le está encañonando a la persona que está atendiendo, al vendedor o al dueño en todo caso, ¿no? Un policía reacciona, lo reduce y lo esposa en el acto. La pregunta es la siguiente: ¿bajo qué supuesto de flagrancia se realiza esta detención? ¿Flagrancia presunta, flagrancia propia o estricta, o no es flagrancia porque necesita una orden judicial? A ver si los asistentes, alguien tiene una idea para que pueda responder cómo vamos con respecto al conocimiento de la flagrancia delictiva, si es que están presentes, o el mismo organizador. ¿Qué opinan? No veo en los comentarios flagrancia presunta. ¿Por qué presunta? A ver. Estamos ante un caso de flagrancia estricta por la inmediatez temporal y personal en que el sujeto es sorprendido justo en el mismo momento donde está cometiendo el delito, lo que hemos llamado las manos en la masa, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da también esta situación de que la Policía Nacional tiene el deber constitucional de detener flagrancia? Por ahí escuchaba a veces de que el policía por miedo no lo hace, de que tiene miedo de que el delincuente tenga un arma y el policía no quiere accionar, siendo así que está omitiendo sus funciones. A ver, otro caso les pongo, a ver, en este caso, ¿no? Un hombre arrancha un celular y sale corriendo, ¿no? Un sereno, perdón, que patrullaba por la zona, lo ve corriendo, con el teléfono en la mano, escucha los gritos de la víctima y lo sigue cuadras y cuadras. Lo captura 5 minutos después. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos ante un caso de flagrancia o no es flagrancia porque no está en el lugar del crimen? ¿O solo si es que la víctima lo reconoce en la comisaría, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes, estimados colegas? ¿Los escucho o pueden comentarlo en el chat? ¿Estamos ante un caso de flagrancia o no? ¿O es necesario, por ejemplo, que lo detenga la policía? ¿Qué opinan ustedes? Por ahí veo flagrancia porque le dio persecución. Muy bien. Exacto, sí. Muy bien. También el arresto ciudadano. Es más, el sereno no lo perdió de vista, lo siguió corriendo. Siguió corriendo. Es más, o sea, solo como les mencioné, pasaron 5 minutos, pero lo arrestó. El arresto ciudadano lo llevó. No es necesario en ese caso de que la policía lo lleve. A ver. Otro caso más para ponernos en contexto con respecto a la flagrancia. Homicidio con arma blanca, un cuchillo, o se comete 2 de la mañana, por ejemplo, pero a las 11 en la cercanía la policía interviene a una persona, está manchada, y encima camisa blanca, está manchada de sangre, lo ve rojo, nervioso, ¿no? Y del nerviosismo se le cae el cuchillo, por ejemplo, ¿no? Ya le estamos prácticamente incriminando. ¿Qué nos dice el 259 de nuestro Código Procesal Penal? ¿Es una flagrancia estricta
o cuál, ¿en qué inciso estamos dentro del código? Encontrado con señales o instrumentos del delito dentro de las 24 horas. Muy bien. Por tanto, estamos ante una flagrancia presunta dentro de un marco temporal de las 24 horas. Las señales, porque estaba nervioso, ¿no? Y era el único, todo el perímetro. Bien, ojo, flagrancia presunta. Muy bien, entonces, a ver, sí. Bien, veo que algunos sí conocen, están en contexto con respecto a la flagrancia, cuasiflagrancia, lo que le llamamos la flagrancia presunta, han participado muy bien. Ojo, no solo el proceso inmediato se trata en delitos de flagrancia. Más adelante les conversaré sobre los otros requisitos en los que uno puede incoar el proceso inmediato, bueno, el fiscal como tal, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, el proceso inmediato dentro del proceso penal, cómo se separa como un proceso especial aparte del común, ¿no? Primero vamos a contextualizar el común para ver cuál es la diferencia, cuál es el detalle del proceso común con uno especial, ¿no? Para entenderlo de una forma general. Luego veremos el acuerdo plenario, un acuerdo plenario muy interesante que diferencia la acusación directa con el proceso inmediato, ¿no? Porque he escuchado por ahí que algunos se confunden, lo está acusando directamente, no, es un proceso inmediato. ¿Qué etapa nos estamos saltando en este caso? ¿Nos saltaremos la etapa intermedia en la acusación directa? ¿Qué opinan ustedes? Nos pueden poner sus comentarios en el chat, ¿no? Veremos también la historia, cómo se ha ido modificando, qué han ido añadiendo dentro de las normas con respecto al proceso inmediato. Es más, hace 4 días había una modificatoria, no sé si han escuchado, con respecto a los delitos de extorsión, que ahora también se amplió el plazo de los delitos flagrantes a 72 horas, ¿no? Que es muy diferente a la captura, la detención, perdón, que es muy diferente a la detención, que son 48 horas, ¿no? Y por último cerraremos la ponencia con respecto al protocolo interinstitucional que les mencioné, porque muy aparte de que guía las pautas que deben seguir, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, también detalla, también apoya en qué consiste, para que uno no esté perdido, sino sus roles, mira, esto trata el proceso inmediato, en qué momento se incluye el proceso inmediato, cuándo puedes apelar también si es que no estás de acuerdo en la sentencia, ¿no? Etcétera. Muy bien. Nos ponemos en contexto con el proceso penal común, que todos conocemos o nos han enseñado en nuestra etapa universitaria, ¿no? Ahora ya con la trivia, bueno, conocemos lo que es el delito flagrante, pero vamos a repasar lo que nos enseñaron en nuestra universidad, o el proceso por excelencia, en el que la mayoría tal vez tenemos experiencia, los abogados que están litigando. Bueno, en este caso, la investigación preparatoria está a cargo de él. A ver si responde en el chat, por favor, para que participemos todos acá. Está a cargo del fiscal, ¿no? Muy bien. Bien. En la etapa intermedia, ¿quién es la estrella? ¿Quién es quien se encarga de sanear el proceso? El juzgado de perdón, el juez de investigación preparatoria, lo que llamamos JIP en la práctica. Y el juzgamiento como tal, ¿no? Tenemos las 3 etapas. Las 3 etapas, acá no pasa nada, es un proceso penal común, el fiscal inicia con sus diligencias preliminares, la investigación preparatoria formalizada, acusa, se viene el saneamiento, el control de acusación como llamamos, su autoenjuiciamiento, llega el juicio oral y su sentencia. ¿Qué llama? Bueno, muy bien. Ahora,
A ver, ¿qué les tocó por acá? ¿Ustedes qué opinan con respecto al proceso inmediato? ¿Existe la investigación preliminar que se supone que ya tengo en delito flagrante a alguien, encontré con las manos en la masa? ¿Es necesaria una investigación preliminar, por ejemplo? ¿Realizar diligencias en este caso? ¿Qué opinan? ¿O también se omitiría esa parte dentro del proceso inmediato? Porque en el proceso penal común sí están las diligencias preliminares. ¿Mm? Y la investigación preparatoria formalizada. ¿Qué opinan ustedes? A ver, los leo. ¿No? ¿Qué opinan? Dentro del proceso inmediato sí existen las diligencias preliminares porque faltan recabar información. No necesariamente un delito flagrante lo comete una persona o hay evidencia delictiva también por recabar, porque ese es otro supuesto en el que se puede incoar en proceso inmediato, no solo en delitos flagrantes, sino también cuando hay evidencia delictiva, la confesión, el que hemos escuchado en los últimos años, o el delito por excelencia en el proceso inmediato, que es la omisión a la asistencia familiar o la conducción en estado de ebriedad, que antiguamente no estaban, ¿no? Entonces, a diferencia del proceso penal común con el proceso inmediato, aquí nos saltamos la etapa de investigación preparatoria, propiamente dicha, a excepción de las diligencias preliminares y la etapa intermedia, ¿no? El fiscal incoa su proceso inmediato, si el mismo juez hace su control de acusación y en ese mismo momento se cita a juicio inmediato. Bueno, ahora sí, viendo la diferencia, qué etapa nos hemos saltado, entramos de lleno a lo que es el proceso inmediato. Muy bien, como les comenté, estos son los supuestos, como pueden apreciar, los supuestos en el que se puede incoar a proceso inmediato en caso de flagrancia, cuando hay evidencia suficiente, la confesión sincera, señor policía, ayer cometí un delito, le explica, ojo que también hay requisitos con respecto a la confesión sincera, no es que yo confieso un delito y ya está. En la omisión a la asistencia familiar, porque ya no hay nada más que recabar, porque se le remiten copias al fiscal para acusar, ¿no? Ya hubo la aprobación de la liquidación, se le requirió el pago, no quiso, bueno, se cometió el delito como tal, delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué más da? Y el último que añadieron, bueno, el conducción en estado de ebriedad. Y continuemos. Por aquí hice una imagen con respecto a la diferencia del proceso penal común, ¿no? Como si fuera un avión con escalas, paso, paso, paso por paso, y en proceso inmediato nos vamos de frente, nos vamos de frente. Vamos, ya no tengo muchas pruebas que recabar al juzgamiento como tal. Nos pasamos la etapa intermedia. Uy, está. La flagrancia delictiva, perdón, la flagrancia delictiva que lo vimos en la trivia para entrar en contexto, ¿no? Muy bien. Ahora, ju- justo añadí ahí de que es un control judicial muy reforzado, a excepción, perdón, excepcional y célere. Porque esa era la naturaleza como tal del proceso inmediato, ser rápido. Si ya tengo la prueba suficiente, ¿para qué más? ¿Para qué alargar el proceso? Como el proceso penal común, que duran años, años y años. ¿Por qué? Porque el juez acá también tiene que tener esa responsabilidad de revisar que todo esté en orden. No es que porque sea rápido o debo afectar el derecho también del imputado, ¿no? O del investigado como tal. Es un proceso
que aunque se le llame inmediato, también es complejo, porque el juez tiene que verificar la legalidad de la detención, por ejemplo. No es, no es detener en flagrancia y ya está. ¿Se le leyeron los derechos, artículo 71? No, por eso tiene que ver también el juez. Por eso que es un poco complejo como tal el proceso inmediato y, y es de mi agrado comentarles esto porque novedoso, no es tan fácil como lo ven. Muy bien, nos quedamos o resumimos de que este proceso es excepcional, célere y que necesita un control judicial muy recto, reforzado, ¿no? Como le repito, la rapidez no puede sacrificar los derechos fundamentales, ¿no? El juez, de todas maneras, es un guardián de que todo esté conforme a ley. Muy bien, ahora tenemos lo que es la definición, la filosofía detrás de este proceso inmediato, pero ahora, ¿cómo ha evolucionado la norma? ¿Cómo lo hemos visto desde el nuevo Código Procesal Penal 2004? ¿Qué cambios hemos tenido? Comenzamos. Y aquí les he graficado como tal un camino que ha seguido este proceso durante los años, que después de varios años, como pueden apreciar desde el 2004 hasta el 2015, es que recién empieza sus modificaciones. Por ejemplo, en el 2004 era una facultad como tal. El fiscal podía incoar a proceso inmediato, ¿no? Esto lo encontramos en el libro quinto del Código Procesal Penal, si es que quieren verificar, ahí está la normativa con respecto a los procesos especiales, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, como les comenté, dentro del 2004 al 2015 hay una gran diferencia, no ha cambiado casi nada en esos años, nada, nada, nada. Y justamente ahorita les voy a detallar, ¿no? Como les comenté, el fiscal podrá solicitar el proceso inmediato en tres supuestos, es lo que se decía en ese año: flagrancia delictiva, la confesión y la evidencia, lo que conocemos como delito flagrante, delito confeso, delito evidente, ¿no? Ahora, eso sí, como les comentaba, el proceso inmediato no solo es para casos de flagrancia, también es cuando hay evidencia o hay un delito confeso, porque a veces confundimos delito flagrancia y proceso inmediato. No, no es así tampoco, es así. Ahora, también había el inciso con respecto a varios imputados, como le mencioné. ¿Qué pasa si no es uno el que está cometiendo el delito, el robo? Pero, por ejemplo, el de la moto que está esperando, ¿qué hacemos ahí? Les pregunto. ¿Puede ser proceso inmediato o pasa a ser complejo como tal? Complejo. O atrapan a uno, pero no atrapan al otro. Si habrán escuchado las noticias, a veces detienen al que está robando, pero el de la moto, el mal amigo, se va. ¿Se podría incoar proceso inmediato? ¿Qué opinan ustedes? Pueden comentar, escribir, no hay ningún problema. ¿Existiría el delito flagrante? O si lo atrapo, perdón, lo atrapa la policía durante 3 horas, por ejemplo, pero hay evidencia de que él ha cometido el delito. ¿Se podría incoar un proceso inmediato? ¿Qué opinan? Bueno, esa es una de las razones que ya se venían viendo para modificar como tal dentro del proceso inmediato, porque era muy general, o sea, solo decía que, que no se podía incoar el proceso inmediato y, y justamente les pongo ese caso: ¿qué podemos hacer si hay evidencia delictiva que la otra persona que estaba en la moto, hay cámaras, se le ve el rostro, es atrapada en otras cuadras? Le va a decir, no, yo no he sido, le echa la culpa a otra persona, se volvería complejo el proceso como tal. Y la complejidad, ya no
cuando un delito es complejo como tal, ya no abordaría el proceso inmediato. Por más que lo hayan atrapado ahí, por más que lo han atrapado horas, haya pruebas, ¿no? Eso, bueno, eso es más facultad del fiscal, tiene que recabar sus pruebas. Por aquí me comentan paso a proceso común. Eso también lo interesante dentro del proceso inmediato. Cuando el juez te dice, no, señor fiscal, este no es un proceso especial, este no es un proceso inmediato, no te lo rechaza de plano. ¿Qué tiene la fiscalía? La oportunidad de cambiarlo, proceso común, ¿no? Formaliza su investigación preparatoria. No es que lo derrocha su ecuación a proceso inmediato y se acabó. No. Tiene esa oportunidad todavía de formalizar su investigación preparatoria. Bueno, continúa investigando. Nos vamos al proceso común. Por ahí leí un comentario que se va al proceso común. Ahora en el... A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? Si existe el delito flagrante con el primero, pero con la moto puede haber una ruptura procesal. Exacto, no se sabe, no se sabe. Y justamente por eso quería tocar el protocolo interinstitucional que ya detalla los pasos, los plazos también que tiene una persona, a ver, como les comenté, de modificación hasta 72 horas en este caso, pero solo en delitos de extorsión y conexos. Pluralidad de investigados y conexión procedería. Claro, el fiscal puede incoar proceso inmediato, como le digo, pero de todas maneras el juez debe de verificar como tal si es que procede o no procede el proceso inmediato, porque ya, entre comillas, pasaría lejos. Ahora, no es que necesariamente por ser complejo también, a ver, un buen tema, pluralidad de investigados. Ya, a ver. Continuamos con el mapa. En el año 2015 ya agregaron muy aparte de que el fiscal podrá, ahora que es deberá, agregaron los delitos de omisión a la asistencia familiar. Han tenido que pasar, imagínense, 11 años para que estos delitos estén comprendidos dentro del proceso inmediato y el de conducción en estado de ebriedad o drogadicción también, ¿no? Más que todo, esta modificación es como un mensaje de política criminal, ¿no? Porque estos delitos ya por su naturaleza no necesitan una investigación larga ya. ¿Qué más van a investigar como tal? Porque en los delitos de omisión a la asistencia familiar ya hubo un proceso previo, ya hubo una liquidación, ya hubo un requerimiento. No es que el de frente se le quiera acusar como tal al deudor alimentario. ¿Qué más se va a investigar? Es un tema de subsistencia, alimentos para los menores o adultos mayor también, ¿no? Eso sí, bueno, si, si están presentes abogados litigantes, ¿no? Esto es, entre comillas, proceso inmediato por la misma razón de la carga procesal que causan estos delitos. ¿Quién no ha escuchado de que no voy a pagar, mejor que me lleven preso? Imagínense, no voy a pagar, mejor que me lleven preso. ¿Cuántos dirán? ¿Cuántos dirán eso? Y esperan pues la liquidación, que se remitan y que posteriormente se remitan las copias al Ministerio Público, generando sobrecarga. Muy bien, ¿no? En esta modificatoria, luego pasamos al año 2023, se mantiene el deber del fiscal en los supuestos que les mencioné anteriormente de incoar a proceso inmediato. También reubican al delito de omisión familiar en un inciso, ya no en numeral, ¿no? Porque, y detallan, ¿no? Cuando el juez recibe las copias competentes,
certificada las piezas procesales, ¿no? Se la remite al Ministerio Público, ¿no? Ya no hay un filtro judicial previo, se la remiten y el fiscal ya está en todo el deber de incoar a proceso inmediato. Lo mismo con conducciones de ebriedad, con su dosaje etílico, no hay nada más que investigar como tal, tenemos esta prueba. Ahora también mencionan a la confesión, o precisan como tal que la confesión debe realizarse en los términos del artículo 160 del Código Procesal Penal, que exige que la confesión sea espontánea, voluntaria, con pleno conocimiento de las consecuencias que tiene y sobre todo la asistencia de un abogado. Sí o sí, porque se temía de que esa confesión como tal sea a raíz de una coacción, ¿no? De una amenaza por parte de la policía, por ejemplo. Por eso sí o sí con el abogado. Si se cumplen esos requisitos, se estaría hablando de una confesión sincera. No hay abogado, no es espontánea, no es voluntaria, se cae. Además le comenté, ¿no? Que hace 4 días también hubo una modificatoria con el decreto legislativo 1735, pero en este caso ya iban enfocados a los delitos de extorsión y sus delitos conexos, ¿no? Para que esos también estén inmersos dentro del proceso inmediato, ¿no? Eso sí, cumpliendo requisitos o con la complejidad del caso, porque más adelante les explicaré cómo ha detallado este protocolo interinstitucional y este decreto legislativo para que estos delitos no se escapen dentro del proceso inmediato, que no esperen años para que una persona cumpla sus condenas por cometer un delito, ¿no? También también se agregó un literal al artículo, al artículo que habla sobre el proceso inmediato. Aumentó la detención desde 24 hasta 72 horas. Claro, 72 horas. O sea, la detención sigue siendo 48 horas. ¿Te refieres tal vez es cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda configurar un delito flagrante? Si te encuentro dentro de, las 24, dentro de las 24 horas, te encuentro de las 48 horas o te encuentro dentro de las 72 horas, pero la detención es muy diferente. No puede estar 72 horas en la comisaría, detenido ahí. Exacto, justamente les mencionaba el decreto legislativo 1735, hace 4 días lo modificaron. Por eso les comenté desde un inicio que este tema es novedoso, está muy tocado últimamente con las unidades de flagrancia, que ahora todo lo quieren mandar a las unidades de flagrancia. Por eso es que, además que el Estado necesita una respuesta rápida ante estos delitos. Y es por eso que últimamente está tocado lo que es el proceso inmediato, los delitos flagrantes como tal, porque no solo, como les comenté, la flagrancia no solo se ve en proceso inmediato, puede ir también en un proceso penal común. Muy bien, continuamos, entonces hacemos un resumen, que en el 2004 estaba todavía la palabrita podrá, siendo una facultad del Ministerio Público. Pasaron 11 años, 2015, y cambiaron, ¿no? Deberá. Eso es bajo responsabilidad. 2023, otra modificatoria, se mantiene el deber, solo se reubica el delito de omisión de asistencia familiar, se precisa lo de la confesión que debe seguir, cumplir con el artículo 160, y que se le añadió un literal hace 4 días, ¿no? Con respecto a los delitos de extorsión y conexo, ¿no? Muy bien. Justamente les comentaba sobre esta última modificatoria, ¿no? Porque en estos delitos sí existe complejidad, es complejo como tal, pero una vez que el fiscal haya recabado estos elementos, podrá incoar al proceso inmediato, podrá, o sea, tengo todo, señor juez, tengo todo, presento mi proceso, me voy al proceso inmediato, ¿para qué esperar tanto tiempo? Esa es una forma de descongestionar
los procesos con respecto a los delitos de extorsión inconexos y, como verán en noticias, periódicos, de que últimamente este delito se ha desbordado totalmente, desbordado, la extorsión. Extorsión y conexos con respecto a ya que no solo te extorsionan para dinero, no pagas muerte. Listo. Por eso es que el Estado necesitaba una respuesta como tal, aunque punitivo, pero es una respuesta como política criminal. A ver, para cambiarla. Muy bien, aquí les he compartido un cuadrito con respecto al, a las modificatorias y a la diferencia como tal del proceso inmediato con la acusación directa, cómo ha ido cambiando con estas modificatorias. Lo pueden apreciar, lo pueden, compartiré al Andrés, a los encargados de la ponencia, si es que alguien lo solicita, para que se los comparta, para que vean las modificatorias, cómo ha cambiado este proceso, de la palabra podrá, deberá, cuáles son las normas que han sido las que lo han modificado, qué artículos han modificado, el 446, el 447, la celeridad como tal, si es que han agregado salidas alternativas, medidas coercitivas, por ejemplo, en el proceso inmediato. ¿Habrá prisión preventiva en un proceso inmediato? Les pregunto. ¿Qué opinan? Una medida de coerción real también, por ejemplo, para asegurar la reparación civil. ¿Habrá en el proceso inmediato? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Si se supone que el proceso inmediato es célere, ¿no? Lo único que no ha cambiado en el proceso inmediato como tal es que el juez sigue siendo el protector de estos derechos, de estas garantías. A ver. Asimismo, también les he hecho un cuadrito con respecto al acuerdo plenario 6-2010 que les mencioné, ¿no? Con respecto a la diferencia de la acusación directa con el proceso inmediato, en qué se diferencia como tal. Y enfaticé este punto porque escuchaba colegas que tenían discrepancia o a veces se equivocaban, aunque uno tenía razón, no tenía razón, aunque son parecidos tal vez en la palabra, en la mención, no son parecidos en la práctica. Mm, Porque uno a simple vista ve, bueno, nos saltamos la investigación preparatoria, ¿no? Pero habrá diferencias. En la acusación directa les menciono, ¿no? El fiscal culmina sus diligencias preliminares, bueno, dice, ya tengo todo, formalizo la investigación preparatoria, acuso directamente, ¿no? Aquí, de todas maneras, hay una etapa intermedia, porque el juez va a controlar la acusación. Puede que haya un juicio, puede que sobresea también, ¿no? Hay un filtro como tal, en etapa intermedia. Existe la etapa intermedia en la acusación directa. En el proceso inmediato, como les mencioné, no, se omite la etapa intermedia, ¿no? Diligencias preliminares, incoa proceso inmediato, si el juez declara fundado, ¡buah!, nos vamos a juicio oral, de frente. No hay control de acusación como tal, no hay etapa intermedia. O sea, el control de acusación se hace prácticamente en la etapa de juicio. Muy bien. Aquí también les he puesto un cuadrito para que diferencien respecto al acuerdo plenario que hizo énfasis a esta confusión de la acusación directa con el proceso inmediato. Ahí también menciona sobre los delitos flagrantes, confesos, el delito evidente como tal. Ahora, hay un punto, hay un punto que puede generar controversia, ¿no? Y si alguno se anima también lo puede usar como materia de investigación para una tesis. ¿Qué opinan, no? ¿Por qué? En el proceso penal común, el juez de juzgamiento
es diferente al de preparatoria. O sea, el juez de juzgamiento no conoce como tal hasta que le llega el caso a sus manos, no conoce cómo se ha realizado como tal. ¿Esto qué asegura? Imparcialidad, ¿no? Y en el proceso inmediato, si el juez conoce la actuación y es el mismo que está en el juicio, ¿qué opinan ustedes? ¿Será imparcial o no? ¿Se contaminará? Dirá, ya tiene un prejuicio conociendo cómo se actuó todo, o se debería cambiar, por ejemplo, ¿no? Si hacen el mismo juez que hace el control en un proceso inmediato, no debería ser el mismo juez que participa en el juicio inmediato. Perdón, ya. Bueno, lo dejo como reflexión, ¿no? Más que todo por el tema de imparcialidad, por ejemplo, porque en proceso penal común, como les mencioné, el juez es muy diferente. Los de unipersonal, colegiado, son muy diferentes a los de investigación preparatoria. Ellos conocen el caso cuando les llega a sus manos como tal, cuando ya pasan a juicio. Ya pasó todo el saneamiento, ya lo pasaron, bueno, ya los conozco. Recién va a conocer como tal el caso. Este evita más que todo la imparcialidad, pero en el proceso inmediato se lo dejo a su discreción si es que debería ser un juez diferente al que está en el juicio inmediato con el que se encarga del control de acusación como tal. Eso sí, la imparcialidad se presume dentro de un juez, se presume. Muy bien, ya les mencioné sobre el decreto legislativo 1735, que hace unos días fue promulgado. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, el proceso inmediato. Bueno, aquí ya tomó este modelito, este gráfico, con respecto al protocolo interinstitucional. Más que este protocolo toma como tal lo detallado del proceso inmediato, sus protocolos de actuación dentro del proceso inmediato, el protocolo como tal dentro de la flagrancia delictiva, los une y les dice a cada operador, tanto Poder Judicial, Policía y Ministerio Público, qué hacer con todas estas normas, cómo accionar en los supuestos que les mencioné. Recordemos, delito flagrante, delito evidente, la confesión, omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, ¿no? Estos son los supuestos. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúan estas instituciones? ¿Para qué? Para la finalidad que tiene este proceso, ser célere, que acabe rápido, respetando las garantías, obviamente, de los derechos del imputado. Muy bien, entonces, a ver, el proceso inmediato no ha evolucionado solo para ser más rápido, sino controlado. Hay más controles, más estándares, más exigencias. Como les mencioné, en 2004 mencionaban la confesión como tal. Ahora la confesión tiene que cumplir los requisitos del 160 del Código Procesal Penal. Que sin abogado no hay confesión sincera. No hay delito confeso. La evidencia realmente evidente tiene que tener también un grado de sospechas. Y el juez que tiene el deber de garantizar el debido proceso, ¿no? También les mencioné de que el juez, al rechazar la incoación, reconduce este proceso al común. Esto no es un fracaso, una victoria para el abogado defensor, un fracaso para el fiscal y una victoria. No, no, esto es una garantía, porque de todas maneras va a continuar. Va a continuar su proceso, esto es parte de la justicia. Muy bien, entonces entramos como tal al protocolo de actuación interinstitucional, que este es el núcleo que he tomado como tal en esta ponencia, porque les recomiendo que lo lean. En este protocolo encontrarán el resumen tanto de cómo actuar en un proceso, perdón, en un delito flagrante, cómo actuar en un proceso inmediato, recaba todos esos detalles y además le dice a la policía, al fiscal, al juez, cómo actuar. O sea, está concentrado. Lo hicieron con esa finalidad como tal.
Muy bien, ya hemos recorrido lo que es una trivia para ver si estamos en contexto con el delito flagrante, qué es el proceso penal común como tal, diferenciándolo con un proceso especial, en este caso el proceso inmediato, su evolución normativa. Pero ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos? Es ahí donde nace esta herramienta, que también es nueva, hace un mes prácticamente, 2, 3 de enero, si no me equivoco, de este año salió. Por eso este delito, perdón, este proceso es muy interesante porque tiene cosas novedosas, recién tiene modificaciones, tiene nuevas figuras, plazos, como mencionó un compañero, un colega en chat, las 72 horas, en delitos específicos. Brinda sugerencias también y aporta doctrina también. O sea, este protocolo es una herramienta muy valiosa que le recomiendo leerlo, ¿no? Protocolo interinstitucional para la actuación en el proceso inmediato, ¿no? Como guía. Muy bien. En esta gráfica he detallado, bueno, este protocolo hay 7 pasos como tal, pero dentro de estos 7 pasos se subdividen en 93 pasos. No se asusten porque estos 93 pasos, como les mencioné, son para cómo qué pasos debe seguir cada institución, ¿no? Desde el delito flagrante, cómo va a actuar el Ministerio Público ante este delito, cómo va a incoar el proceso inmediato. Es más, en este protocolo está detallado cómo uno puede apelar. Uno puede, no estoy de acuerdo con el proceso inmediato, bueno, o con la sentencia, apelo. También está detallado, por eso que él, una vez más le recomiendo leerlo, es bien detallado, es muy bonito, pero les haré un resumen brevemente en qué consiste, ¿no? Muy bien. En este protocolo vuelve a detallar lo que es la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia, la flagrancia presunta, como les mencioné, o los primeros casos que les puse, ¿no? Del policía que detiene. A ver, veo los comentarios. Sí, doctor, estaba consultando o mencionando a la doctora Verónica Llana había alzado la mano virtual. ¿Tiene alguna duda para que pueda realizarle la consulta directamente? La doctora Verónica Llana. Sí, buenas noches. Doctor, disculpe, quería saber si la consulta se la puedo hacer ahorita o espero el final como me mencionó en el chat. No, puede consultarlo ahorita. Sí, Doctor, me doctora. quedó una interrogante con respecto a la prisión preventiva. Entonces, ¿es posible que que se aplique dentro del proceso inmediato también? Y si es que se solicitan a cumplir con algún requisito. Sí es posible, por eso les mencioné que justamente en este protocolo detalla también las medidas coercitivas. El fiscal solicita un proceso inmediato y también requiere una medida de coerción para asegurar. Recuerda que la prisión preventiva también es para qué? El, en caso de pluralidad de agentes, ¿no? Justamente al comenzar la ponencia detallábamos de que se había identificado a una persona que manejaba la moto, roban 2 personas en una bodega, ¿no? Atrapan al que robó como tal y el que está en la moto, el coautor. Lo identifican por cámaras, todo, pero tiene a todas las de escapar del país o evadir el proceso. Es una persona que no tiene su arraigo domiciliario, laboral, por ejemplo. ¿Qué hace el fiscal ahí? El delito está ahí, tiene las cámaras, todo. ¿O consideras que no se puede pedir, por ejemplo, la prisión preventiva para asegurar que esa persona no se me escape? Tengo evidencias, pero me faltan recabar todavía esas diligencias preliminares, porque las diligencias preliminares no se escapan dentro del proceso inmediato. La investigación preparatoria formalizada como tal, sí, o la etapa intermedia, pero las diligencias preliminares siguen intactas. O alguna otra duda que sí es posible, por ejemplo, en pluralidad de agentes.
Ya, doctor. Sí, ese era como que más o menos estaba ahí, pero ya. Muchas gracias. Sí, y claro, porque la flagrancia, o sea, no solamente la flagrancia estricta como tal que te detienen ahí, pueden atrapar dentro de las 24 horas o las 72 horas con la última modificatoria de extorsión. Y no solo prisión preventiva, también medidas de coerción real para asegurar, por ejemplo, la reparación civil. No, no solo prisión preventiva, u otra medida de coerción personal. Podemos ir a una comparecencia, o aún tienes dudas. No, doctor, ya está claro. Muchas gracias, más bien, por absolver mi duda. Bueno, en este continuando con el protocolo, les comento que vuelve a detallar de todas maneras en qué consiste la flagrancia, el delito evidente. A ver, ojo, también detalla que será evidente siempre y cuando tenga fuerza probatoria. No, o sea, tiene que generar convicción o certeza ya para el fiscal, decir, ¿no? No es que podría ser. Yo como fiscal digo, no, este es el responsable, acá tengo las pruebas, ¿no? Voy a generar convicción, certeza, señor juez, de que él es el culpable de este delito. Y por eso es que me voy a saltar estas etapas. No es que una evidencia como tal y ya está, ¿no? Por eso es que este protocolo detalla cómo tal, cómo va a actuar la policía, el fiscal, cómo es que esta evidencia como tal debe tener fuerza probatoria para que sea considerada evidencia como tal, pues, ¿no? Ahora, el paso uno que detalla este protocolo son los supuestos de aplicación. A ver si alguien puede o recuerda cuáles son los supuestos. Ya los hemos visto y pueden comentarlo. Está activado el micro, como que lo recuerden, ya nunca más se les olvide, por ejemplo. Se puede incoar en proceso inmediato en casos de flagrancia, confesión sincera, con las exigencias del artículo 160 que les mencioné. A ver, flagrancia, elementos de convicción. Delito evidente, colega. Delito evidente. Elementos de convicción se utilizan en prisión preventiva. ¿De acuerdo? Son elementos de convicción en prisión preventiva. Y los supuestos especiales como tal que se añadieron después de 11 años de que apareció esta figura. Omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, ¿no? Ahora les comento, les hago una pregunta. Todo delito flagrante, una vez más les hago esa pregunta porque les hice al inicio de la ponencia, para los que no están presentes, o no han estado presentes, perdón, todo delito flagrante, ¿se puede ir a proceso inmediato? ¿Todo delito flagrante? ¿O tienen alguna duda con respecto a eso? A ver. Bueno, continuamos con el paso uno, ¿no? ¿Cómo deben actuar las instituciones? ¿Cómo actúa el policía, por ejemplo? Esto lo detalla el protocolo. La detención tiene que comunicarle al detenido sus derechos, ¿no? Y no, por ejemplo, en un proceso penal común, los que litigan, por ejemplo, que presentan su tutela de derechos. No le leyeron sus derechos a mi imputado, lo obligaron a firmar, exacto, tutela de derechos. Y justamente esa figurita procesal va dentro del artículo 71, como tal está comprendido ahí, porque ahí es donde el detenido tiene que saber sus derechos también, no solo el motivo por el cual lo detiene, sino los derechos que tiene como tal, ¿no? Y no es un simple trámite, es una garantía, ¿no? Una consta en el acta de intervención, claro, también
cuando da su manifestación, hay un apartado, justamente lo hicieron para evitar perdón, evitar esos procesos de tutela como tal, ¿no? Cuando va a firmar su acta de detención, también está comprendido el artículo 71, cuando va a dar su manifestación, igual, está ahí, en la primera hojita nada más está. Muy bien, entonces, policía actuó correctamente con este protocolo, ¿no? Bueno, lo pone a disposición del Ministerio Público. Ahora viene la estrella también como tal, el fiscal, que también debe ser su control de legalidad justamente de la detención. Si el policía actuó correctamente, ¿no? Si es que estamos ante un supuesto de flagrancia, ¿no? De seguro el fiscal dice, no señor, no estamos en un supuesto de flagrancia y ordena su libertad. No es que solo el fiscal es un receptor, recibe de la policía y está, ¿no? El fiscal también es un garante de nuestros derechos. Bien. Les hago una pregunta. Ahorita que está de moda las unidades de flagrancia. A ver, el señor Andrés Quino, por ejemplo, ¿no? Cumple con todos los requisitos del artículo 160. Se configuró la confesión sincera. O ya, más fácil, delito evidente en no flagrancia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿A dónde llevamos al imputado? ¿Lo llevamos a la unidad de flagrancia? Bueno, ya les di la respuesta con respecto al delito evidente, pero en la confesión sincera, ¿qué opinan? ¿Nos llevamos a la unidad de flagrancia? Porque también es una confusión que últimamente se ha estado haciendo, de que todo lo quieren remitir a las unidades de flagrancia. No siempre los supuestos del proceso inmediato están comprendidos para que se lleven a cabo en la unidad de flagrancia. Eso se va a pues, de investigación preparatoria. Las unidades de flagrancia, ténganlo en cuenta, están diseñadas solo para detención en flagrancia, solo detención en flagrancia. No hubo otros supuestos como tal del proceso inmediato. Ahora, a ver, lo puse, sí lo puse. Justamente les quería comentar también del delito de omisión de asistencia familiar dentro del proceso inmediato. Hay un apartado dentro de este protocolo que lo detalla, tiene énfasis con respecto a este delito, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso del fiscal solo recibe las copias certificadas del Poder Judicial con respecto a la liquidación, si se configuró el delito y hicieron un requerimiento, no pagó, bueno, Ministerio Público, ¿no? El fiscal debe también tener documentos obligatorios. Eso lo detalla en paso 27, si no me equivoco, dentro de este protocolo. Los documentos obligatorios que debe ver para que el fiscal pueda incoar a proceso inmediato. ¿Por qué? Si no los tiene, ¿qué estrategia, por ejemplo, podremos utilizar los abogados en la defensa de nuestro patrocinado? ¿Qué se podía aplicar, por ejemplo, si es que el fiscal dentro de su carpeta no tiene, por ejemplo, el escrito de la demanda de alimentos, la sentencia de alimentos, ¿no? O la resolución que lo declara consentida? Cuestión prejudicial. Casi te acercas, casi. La primera palabra está bien. ¿Cuál sería la otra después de la cuestión prejudicial? Porque aquí ya se resolvió, no hay cuestión prejudicial, ya se resolvió. Cuestión previa. Exacto, cuestión previa. Esa es una estrategia que pueden utilizar los abogados que se dedican a la defensa, ¿no? Cuestión prejudicial, o sea, ya se resolvió los alimentos. Se podría utilizar en caso no hay sentencia de alimentos, pero casi imposible que exista o que se configure el delito de omisión a la asistencia familiar sin una sentencia de alimentos. Es imposible como tal, ¿no?
Ahora, la liquidación también, ¿no? El fiscal no solo adjunta la liquidación y ya está. Debe adjuntar, por ejemplo, la resolución que aprueba la liquidación, el apercibimiento expreso también, o el requerimiento como tal que se le hace al demandado para que pague. Exacto, porque el fiscal también debe de verificar que se le haya notificado a la defensa, también debe verificar eso. No es que se le remita y acusa como tal. Está en su deber, pero también, como les comenté, está en su deber de también de verificar que todo se cumpla, de defender nuestros derechos. El derecho penal es la última ratio, como nos enseñaron, ¿no? Muy bien. Ahora ya saben que si en este caso no aparece el fiscal acusa, se va a proceso inmediato por omisión a la licencia familiar, pero si no tienen los documentos que les mencioné, ¿no? La sentencia de alimentos, la resolución que la declara consentida, porque le puede faltar eso, por ejemplo, o el requerimiento para que pague, ¿no? Ustedes pueden presentar una cuestión previa para que tengan conocimiento, en algún momento les toque un caso, ¿no? Están en cuanto a proceso inmediato, sin que tengan esa documentación, bueno, presento mi cuestión previa. A ver. Y ese es solo el paso 1 que detalla este protocolo. Son 7 pasos, como le mencioné, y 93 como tal, que están divididos dentro de los 7. Bueno, posteriormente vamos a ver la audiencia de incoación también como paso 2. Bueno, ya superamos el paso 1. El fiscal ya calificó el caso, se ha verificado que estamos a un delito flagrante, en una confesión sincero, delito evidente o los supuestos especiales. Bueno, ya se pasó ese filtro, ya se ha hecho el control de legalidad como tal, se ha revisado la documentación, por ejemplo, la omisión de asistencia familiar está completa, de la liquidación, su requerimiento, su apercibimiento, y bueno, se emite la disposición de la ejecución en proceso inmediato. Ahora, ¿qué viene? Bueno, ahora viene el control judicial, ya solicité la incoación. Bueno, nos vamos a la audiencia, que también lo detalla el protocolo, cómo se desarrolla esta audiencia, o el corazón del sistema del proceso inmediato. ¿Mm? A ver, el juez de investigación preparatoria, recibida la solicitud de incoación a proceso inmediato, tiene un plazo para convocar audiencia. A ver si me ayudan, ¿qué opinan? ¿Cuántas horas que creen que sea el plazo para que el fiscal resuelva o le dé la razón al fiscal? Sí, es proceso inmediato. 48 horas, muy bien, muy bien. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona detenida, no puede esperar más. No, como abogados van a estar fastidio para que sea lo más antes posible. 1 minuto en carceleta es su patrocinado, imagínense, lo sacan, en 12 horas se resuelve su proceso, o no fue culpable como tal, ¿qué opinan? Tienen que ver eso, en 48 horas, muy bien. A ver, en esta audiencia, ¿qué pasa en esta audiencia? ¿Hay un control formal y un control material o sustancial como tal? Todo se desarrolla en esta audiencia. Recuerden que el proceso inmediato tiene una naturaleza célere, lo más rápido posible, lo más rápido posible. ¿Qué se debe controlar? ¿Qué se debe hacer en control formal? ¿No? Si también la disposición fiscal cumple con los requisitos, está debidamente motivada, por ejemplo, se ha respetado los plazos, ¿no? O en el sustancial también. ¿Qué vemos? ¿Realmente estamos dentro de algún supuesto de proceso inmediato? ¿Estamos dentro de flagrancia? Porque el fiscal lo ha calificado, pero a su manera también, no sabemos. Pero el juez, ¿qué debe de hacer? El juez es nuestro garante. La confesión cumple con el 160. Por ahí vi un comentario, los elementos de convicción son evidentes como tal, tienen esa fuerza probatoria como les mencioné. Bueno,
Eso se hace dentro del control, dentro de la audiencia, del proceso inmediato. Ahora, pasado ese control como tal, ¿no? El fiscal ya revisó los elementos, ya verificó, bueno, tiene 3 escenarios posibles. Declara fundada la ecuación, infundada la ecuación, o puede emitir observaciones para que el fiscal subsane. Que no suele rechazar de pleno, como les mencioné, porque acá no es que se trate de rechazar, sino buscar que el proceso sea eficaz como tal. Bueno, en primer escenario, declara fundada la ecuación, ¿no? Juez considera que cumple todos los requisitos, en ese mismo acto la audiencia declara la procedencia. Y el caso pasa a juicio inmediato. El segundo escenario, declara infundada la ecuación, ¿no? Se reconduce el proceso al común, no es que lo rechaza como tal. Acuérdense, no rechazan la ecuación proceso inmediato y se queda ahí, sino que pasa a un proceso común. El fiscal, entonces, en este caso, formalizará su investigación preparatoria y continuará con la vía ordinaria, ¿no? Y bueno, las observaciones, la subsanación, puede advertir efectos formales, subsanables, dar un plazo para que los corrija, etc. Esos son los 3 escenarios que se pueden resolver dentro de la audiencia, lo que señala el protocolo interinstitucional. ¿Mm? A ver, resumiendo entonces, ¿quién lo activa o cómo se activa? Dentro de las 48 horas de recibida la disposición fiscal. ¿Y qué se hace en la audiencia? Bueno, en la audiencia de incoación deben estar todas las partes. ¿Qué evalúa el juez? El control formal y material, que exista apariencia, confesión válida o evidencia contundente, o que estemos dentro de los supuestos especiales, ¿no? O AF, con su estabilidad. Que puede resolver los 3 escenarios que les comenté, ¿no? Declarar fundado, infundado, o o dar observaciones para una subsanación. Bueno, supongamos que se declara fundada la incoación. Nos pasamos al juicio inmediato. Bueno, nos pasamos al juicio inmediato. Bueno, ya les comenté que se realizó en la audiencia las 48 horas. Se cumplió con el filtro. Se cumplió con el control de legalidad. No se procede, no procede. Se constituyen las partes. ¿Qué más hay? A ver. Me olvidé. La secuencia de la audiencia, para que tengan conocimiento, ¿no? Primero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué se debería resolver primero en una audiencia de incoación en proceso inmediato? ¿Cuál creen que sea el primer filtro? ¿Qué se debería resolver como tal? O sea, para seguir la secuencia, para que no se olviden de la secuencia que se debe seguir dentro de la audiencia. Si en algún momento la tienen, vayan preparados, ¿no? Primero, si es que procede o no procede. Exacto. Debe haber procedencia, muy bien. La procedencia. Luego, muy bien, doctora Paola, bien, se debería realizar la procedencia primero. Procedencia o improcedencia. Si sigue o no sigue, porque estaría de más seguir con la audiencia si no procede como tal. Sería ilógico. A ver, si es procedente, entonces verificamos la constitución de las partes, también si hay un actor civil debidamente constituido, la defensa del imputado está presente o del agraviado. También se le da la oportunidad de una terminación anticipada. El juez le pregunta si hay la posibilidad o hay un acuerdo entre el fiscal con el imputado, ¿no? Porque pueden concluir ahí mismo nada más, una sentencia en conformidad con la audiencia y ya está, como mecanismo de simplificación. Ahora,
Por ahí una pregunta hicieron de las medidas coercitivas. También esa misma audiencia se da. También. Medidas coercitivas personales y reales. Se discute, por ejemplo, una prisión preventiva, la comparecencia. Eso sí, si el caso se resuelve por terminación anticipada, ya no tiene sentido discutir medidas cautelares. ¿Para qué? Pues, ¿no? Este orden no es un capricho como tal, sino es una lógica de eficiencia procesal que deben de tomar en cuenta, ¿no? Primero lo principal, si el proceso sigue o no sigue. Luego los asesores, que son las partes, las oportunidades de un acuerdo, una simplificación procesal, ¿no? Y finalmente las medidas, por ejemplo. ¿Cómo finaliza esta audiencia? Con un auto de incoación al proceso inmediato, del proceso inmediato, ¿no? Después de declarar procedente, continuamos, nos vamos a juicio. Ese auto es apelable, sí, pero no tiene efecto suspensivo, o sea, continúa. Sí, a ver, ¿dónde está? Viene que esta vía la parte puede ofrecer pruebas. Te pongo un caso, ¿cómo tú estás conduciendo en estado de ebriedad? Cumples con los requisitos de someterte a un principio de oportunidad. Tienes 19 años, es la primera vez que cometes un delito. Te pregunto antes de responder, por ejemplo, ¿estarías en la oportunidad o solicitarías al fiscal como tal un principio de oportunidad? Porque acá recuerda que el derecho penal, como le digo, es la última ratio. No queremos que todo sea castigable, no queremos que todo vaya a cárcel. Sí se puede, sí se puede. Uy, perdón. ¿Otra duda? El principio de oportunidad mayormente en los delitos de consumo de ebriedad, ¿no? Pagas, porque tienes que pagar. eh, y bueno, el fiscal solicita, ¿no? Señor juez, el, el acusado, perdón, a ver, se sometió al principio de oportunidad, ya pagó, bueno, y queda ahí el proceso. O sea, no habría sentido como tal continuar, porque les mencioné que se incorporaron los delitos de omisión a la asistencia familiar y de condiciones de ebriedad como política criminal. Más que todo, como les mencioné, se aplica como política criminal. Supuestamente era para que ya no se cometan, pero en la práctica se siguen cometiendo. El que menos he escuchado, bueno, personalmente lo he escuchado, no, no voy a pagar, me voy a cárcel, no pago, no pago, no pago. ¿Eh? Ya no le tienen miedo como tal a la cárcel. O sea, esa política criminal quedó en nada como tal. ¿Qué más le puedo comentar? A ver, acusación, ya les mencioné, ya pasamos a juicio inmediato, la apelación, los plazos. No le puedo presentar de aquí. 48 horas. La audiencia única del juicio inmediato también ya lo llegamos. Digamos las oportunidades que tienen, cómo se desarrolla el juicio. Se realizó el control sustancial, medios de prueba. Ahora, el juicio inmediato es similar al juicio oral en proceso penal, lo mismo, los alegatos de apertura, la actuación de medios probatorios, los alegatos finales, lo mismo, no cambiaría nada más que saltar la etapa intermedia. También tienen la posibilidad de ofrecer una prueba nueva, por ejemplo, ¿no? Como mencioné, solo se salta esa etapa, pero
también tienen la posibilidad de presentar su prueba nueva en juicio oral. Bueno, en juicio inmediato en este caso. Eso sí, el juez evaluará si esta prueba es útil, conducente y pertinente para el proceso, ¿no? Ahora, en lo que no está previsto dentro del proceso inmediato, se aplicarán supletoriamente las reglas del proceso penal común. Por eso que al inicio de la ponencia les detallé de que no perdamos del mapa el proceso penal común. Ténganlo siempre en cuenta el proceso penal común. Porque aunque no previsto algún detalle ante un vacío dentro del proceso inmediato, se aplican supletoriamente las reglas del proceso penal común. Esa es la base para que sepan cómo se desarrolla un proceso especial. En este caso, el tema que es el proceso inmediato. ¿Mm? Muy bien, entonces hacemos un síntesis de la audiencia que se lleva el control de acusación, el control de pruebas, el juicio inmediato y la sentencia, ¿no? La defensa puede presentar excepciones también. ¿Qué más? A ver. En el caso de que se rechace en la procedencia, se puede reconducir a un proceso penal común. ¿No? Proceso común, se puede decir el caso es complejo, por ejemplo, el juez le dice, no, señor fiscal, tu caso es complejo, ¿no? Hay pluralidad de agentes, concurso real de delitos, hay pericias complejas que toman meses, que mayormente ahorita como estamos en provincia, por ejemplo, se han litigado, por ejemplo, los pesajes de drogas. Para que te den el resultado neto, tienen que enviarlos a Lima. ¿No? Solo para que tengan el resultado neto, el peso bruto como tal también. Y ahí viene la complejidad. Se puede hacer en provincia. ¿Por qué mandarlo hasta Lima? ¿Por qué, por qué tanto plazo? ¿Por qué tanto? Si tenemos la logística suficiente, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad de enviar a Lima justamente en casos de tráfico ilícito de drogas, el pesaje de Lima para esperar? Tenemos que esperar todavía que Lima remita, este es el peso bruto, el peso neto de droga. Y esto es, por ejemplo, he visto casos de que en los delitos de tráfico ilícito de drogas, cuando envían el pesaje, la droga va húmeda a veces, llega a Lima y está seca, por ende reduce también su peso y varía. El procesado puede, aunque por algunos gramos, puede por ahí usar sus jugadas, la defensa usar sus jugadas, ¿no? A eso me voy con las pericias complejas que toman tiempo. Las diligencias también, por ejemplo, puede haber diligencias en extranjero, ¿no? Y en este caso no se puede resolver en un juicio inmediato, ¿no? Porque vulneraría el derecho a la defensa, por eso el juez de pleno rechaza. Tu caso es complejo. O también le puede decir, tus elementos de comisión no son suficientes acá, señor fiscal. El fiscal solo lo acusó con lo que tenía, pero no, pues el juez no es así. Tiene que esclarecer los hechos, debe de llegar a la certeza, no a la verdad, sino a la certeza. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya les mencioné que en caso de un rechazo se reconduce al proceso común, no se pierde como tal el proceso. No es un fracaso, como les mencioné, para el fiscal, ni una victoria tampoco para la defensa. ¿No? Acá se trata de salvaguardar los derechos, la legalidad procesal. Ya les mencioné, a ver, a ver, ahora las impugnaciones, por ejemplo, también lo detalla el protocolo. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo ante una sentencia o el auto de procedencia? También, ¿no? No lo detalla como tal, como deben de actuar las salas, ¿no? Pero este protocolo trata de abarcar todo, por ejemplo. Todo. La posibilidad de que tiene para impugnar, por ejemplo, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que lo resuelto sea revisado, no porque sea proceso inmediato, también se va a omitir esa parte de las apelaciones, ¿no? También se puede revisar, tiene la misma dinámica del proceso penal común, lo que cambia son los plazos. Eso sí, los plazos sí cambian, por ejemplo, ¿no? La sala recibe el expediente y tiene un plazo
de 72 horas para citar audiencia de apelación. 72 horas, recuerden. No cambia el plazo, porque en proceso penal común una apelación sí puede tomar meses, en este caso no. Eso también lo detalla el protocolo. O sea, no detalla como tal cómo de actúan las salas, pero sí los plazos. Eso sí, el recurso se interpone en la misma audiencia, ténganlo en cuenta. En esa misma audiencia también interpones tu recurso de apelación. Bien. Bueno, una vez llevada la audiencia, esta sala penal tiene 48 horas para emitir su resolución también. A ver, ¿cuál es el mensaje aquí, señores? La inmediatez, la celeridad no se pierde desde que comienza hasta el final, hasta que llegamos a la apelación, sigue esa su naturaleza, el proceso inmediato, que sea, su mismo nombre lo dice, inmediato, célere, no hay excusas para resolver o para motivar, ¿no? Que cumpla con las exigencias también, y, bueno, y que cada institución cumpla con sus funciones también. Eso lo detalla también el protocolo. Son 93 pasos, todo detallado, cómo se forma el cuaderno de apelación, el juez de juzgamiento que lo remita a la sala superior, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí con respecto al protocolo, por ejemplo, los pasos? También pueden ofrecer medios probatorios, pueden ofrecer medios probatorios en segunda instancia, no se olviden. No que quede ahí y se va a resolver, no, también puedo ofrecer mis medios probatorios. Como les mencioné, sigue las reglas del proceso penal común, porque en el proceso penal común también, tú apelas, presentas un medio probatorio, en audiencia de apelación te dice al señor juez, te da la oportunidad si tienes una prueba que presentar. Lo mismo pasa en el proceso inmediato, lo mismo. Por eso es que, aunque no detalla al 100% todos los pasos como tal, se sigue supletoriamente los pasos que se siguen en el proceso penal común. Lo único que cambia es la etapa intermedia, algunos plazos, cómo actúan los fiscales, los policías, los juzgados de investigación preparatoria. Ahora, como les mencioné, ¿no? Eh, el plazo para que la sala pueda dictar su sentencia de vista. En proceso penal común, toma meses la apelación. Cabe recalcar, toma meses. En este caso no, días, debe ser días. A ver, como síntesis, ¿no? La apelación de la autoincoación se tramita a sala superior. ¿Se recuerdan a ver cuántos días son para que la sala cita audiencia? Pueden poner en comentarios, ¿se recuerdan? ¿Cuántas horas, por ejemplo? A ver, caramba. Está en la misma imagen que les comparto. 72 horas. La resolución, 48 horas. Se pueden ofrecer pruebas. A ver, colegas, ¿alguna duda, una inquietud con respecto al proceso inmediato, los supuestos? Les he detallado la diferencia de la acusación directa con el proceso inmediato. Está comprendido dentro del acuerdo plenario. No se olviden que pueden solicitar las diapositivas o los cuadros comparativos al señor Andrés. ¿Alguna pregunta? Bien, estimado doctor Harold, su ponencia ha sido bastante motivadora y también nos ha explicado detalladamente todos los partes y las guías y los plazos con las garantías del proceso inmediato. Ahora bien, hay algunos doctores que han realizado sus preguntas de manera directa, pero
si es que, doctor, de repente podemos podemos dar pase a la ronda de preguntas o quizá de repente va a continuar con el tema. No, ya lo culminé, por eso normal era que pregunten durante la ponencia, no había ningún problema, si tenían alguna duda. Igual les menciono que revisen sí o sí el protocolo, que es muy importante, detalla bien, o sea, lo detalla perfectamente cómo deben actuar las instituciones. Es un resumen tanto del protocolo en proceso inmediato como el protocolo de flagrancia. Son dos diferentes, pero se unen en este caso. La actuación interinstitucional lo detalla. Pues, y que estén atentos también a las modificatorias, como les comenté hace 4 días en los delitos de extorsión. Es muy bonito este proceso inmediato, bueno, y espero que les haya gustado la ponencia, hayan aprendido algo, hemos participado en la trivia, ¿no? Para que tengan una base con respecto en qué momento estamos ante un delito flagrante, por ejemplo, cuando hay evidencia, cuando existe la confesión sincera, porque no solo es cometió un delito y como tal. Hay supuestos que se detallaron, no solo en el 2004 lo mencionaron. A partir del 2015 empezó ya a revolucionar este proceso inmediato. Bueno, si no hay alguna pregunta, agradecerles una vez más por su atención, por la participación y su compromiso con el derecho, ¿no? Espero que esta ponencia les haya sido útil, como a mí me ha gustado prepararlas. Muchas gracias, doctor Harold. Bien, en esta oportunidad agradecemos al doctor por su brillante exposición y abrimos al espacio nuevamente a las rondas de preguntas. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas. Les pedimos que sean claras y precisas para que puedan todos intervenir y interactuar directamente con el doctor. Vamos a dar unos minutos de repente para que puedan alzar la manito virtual y puedan realizar las interrogantes o escribir por la caja de comentarios vía Google Meet para que también el doctor lo podamos leer y pueda, más que todo, no tengan dudas de esta ponencia. Doctor, vamos a dar 2 minutos para poder ver si hay preguntas de parte de los Sí, asistentes. mantengo compartida la pantalla, tal No, vez ya no, deseen. doctor, lo que sí de repente, si alguien necesita alguno de los asistentes comunicarse con usted, de repente tenga su información personal, su número celular o su oficina para que puedan solicitarle de repente alguna consulta jurídica o sus redes sociales de repente. Claro, les dejo mi número. Bien, doctor, no hay problema. A ver, vamos a ver si hay alguien que haya alzado la manito virtual para que puedan mencionar sus dudas, doctores. Mm. Bien, estimado doctor Harold, veo que hay silencio en sala, lo cual, A ver, un momentito para... ya, doctor. Mientras usted, doctor Harold, envía la información por por la sala de comentarios o en todo caso lo proyecta con su diapositiva. Ah, ya, perfecto. Nuestro amigo doctor Matrices Rubiana Vargas, creo que tiene un interrogante. ¿Puede activar su audio, por favor? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, excelente ponencia. Doctor, quería hacer una consulta. ¿Me Dígame, escucha? Ah, ya, ok. sí, Ya que estamos hablando del proceso inmediato, le comento un caso. Digamos, el fiscal solicita un proceso inmediato y alternativamente la presión preventiva. Y como usted ya sabe también, para que pueda proceder la presión preventiva, primero tiene que hacer en la incoación si se procede o no procede. Y el juez le han inadmitido el proceso inmediato, pero igual han llevado la prisión preventiva. ¿Usted cree que es posible eso, doctor? ¿Está bien eso? a ver, te escucho. No procede proceso inmediato, ¿me comentas? No, le comento que le han inadmitido el proceso inmediato.
El Ya, juez o le ha sea, por eso, inhabilitado el proceso ¿no? inmediato, pero igual pidió El la prisión proceso preventiva. inmediato como tal murió, ¿no? Me dices, no hay proceso inmediato, pero el fiscal en su cuaderno acompañado solicitó una medida de coerción personal, en este caso la prisión preventiva, ¿no? Sí, Ya, bueno. ¿Qué pasa cuando se te rechaza el proceso inmediato? ¿Recuerdas? se supone que tendría que reconducir a un proceso común. Exacto. Y en un proceso penal común también llevas lo que es prisión preventiva, ¿verdad? Claro, ahí sería el requisito para que tendría que el fiscal formalizar para solicitar la prisión preventiva. Formalizas tu investigación preparatoria, exacto. Porque Pero el también, juez sí, no en su caso el juez, no entendió no, eso. porque, o sea, a ver, si recuerdas, pasamos eh, los pasos que se siguen en la audiencia como tal, no sé si recuerdas, ¿no? La lógica, si procede o no procede, ¿para qué continuar con lo demás? Si no procede en este caso, se reconduce a dónde? Al proceso penal común. Ya no tendría razón de discutir ya la prisión preventiva como tal, ni siquiera las partes, ni nada, o una terminación anticipada porque no procedió, es un caso complejo, por ejemplo. Entonces le dice, bueno, señor fiscal, pasa al proceso penal común. En un proceso penal común, el fiscal puede acusar y a la vez requerir una prisión preventiva. Se regresa, formaliza su investigación preparatoria, bueno, ya recabé otra vez los elementos, ya tengo pruebas, ¿no? Pero necesito en este caso salvaguardar el proceso, ¿por qué? Me faltan algunas, las más complejas, por ejemplo, lo que se debate en prisión preventiva, más elementos, fundados y graves elementos de convicción. A ver si recuerdas los requisitos, ¿te absolví la duda o o sea, si ya se declara procedente, ya no se discute como tal la prisión preventiva en un proceso inmediato. Se reconduce al proceso penal común y en el proceso penal común el fiscal tiene la oportunidad de formalizar su investigación preparatoria y en la acusación presentar esa medida de coerción. Porque no, el juez en el proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria, no ha evaluado la prisión preventiva. Sí, lo primero que evaluó fue la procedencia o la no procedencia. Según el caso que me comentas, no procedió, ¿sí o no? ¿Estás? Sí, pero según el juez era un incidente aparte. Yo No, también he no, visto que algunos colegas también que creo que tenían varios problemas, sí, me han comentado el mismo caso. Igual el juez le han aprobado el prisión preventiva, el, el proceso inmediato, improcedente, pero en la prisión preventiva igual la han llevado. le aprobaron la prisión, o sea, el juez resolvió la medida de coerción Claro, sí. sin que haya Dictó resuelto el fundada, proceso. pero improcedente el proceso inmediato y prisión fundada. Bueno, tendría que ver la motivación del juez, pedir una nulidad, por ejemplo, motivación aparente. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Cómo se llama? Sí, 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 doctor, sí, Matriz. doctor. Sí, sí, estaba por resolver, está en la apelación. Otra pregunta. Muchas gracias, doctor Matrices, por su interrogante en esta noche. ¿Alguien, algún amigo que tenga alguna otra interrogante? Bien, estimado doctor Harold Torres, agradecemos por acompañarnos en esta noche el día de hoy y por su destacada participación y compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan relevante actual. En Bien, la, a ver, sí, doctor Matrices, ¿tiene alguna otra interrogante o sería todo? Sería todo, sería todo. Muchas gracias, doctor. Bien, estimada comunidad jurídica, igual forma, doctor Haller, le comentamos que los certificados de este diplomado se van a realizar el envío al finalizar este evento académico cuando el Colegio de Abogados de Sollana ya nos remitan
los certificados en conjunto de este diplomado. De igual forma, a los ponentes se le enviará su correo electrónico. Bien, estimada comunidad jurídica, de igual forma quedan invitados para la siguiente ponencia, que va a ser el día miércoles. A ver, un momento, por favor. El día miércoles 18 de febrero, igual forma a las 8 de la noche, con el principio de oportunidad, que lo va a tener a cargo el doctor, que es fiscal, Yauxe Herrera. Bien, estimada comunidad jurídica, agradecemos por su participación el día de hoy y agradecemos al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por respaldar y apoyar el aporte académico de estos eventos que realizamos en conjunto con UNILEX y Lectiusta. Hasta una nueva oportunidad. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor Harold. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.